Hoy nos vas a hablar sobre las diarreas, digestiones pesadas, estreñimientos, sí, etcétera. Sí, un poquito lo que tenemos ahora, ¿no? Ya hablamos el otro día sobre el tema de infeccioso, la patología infecciosa, los cambios de tiempo, virus, bacterias varios, y otro de los caballos de batalla en este tiempo también son las gastroenteritis, que son, de hecho ahora en nuestra zona hemos pasado una racha de gastroenteritis, y el virus que tenemos ahora es de vías respiratorias y aparato digestivo, que cursa con náuseas, dolor abdominal, con o sin diarrea y mucha mucosidad, ¿no? Entonces, primero me gustaría empezar con el tema de las diarreas, ¿no? E incidir, pues desde mi óptica de ejercicio profesional con los niños como pediatra, pues el tema de los bebés, que es cuando tenemos una diarrea, es a la población, tanto bebés como ancianos, que más puede alterar o más puede distorsionar o comprometer, ¿no? Una gastroenteritis, una diarrea. Entender que las diarreas que tenemos aquí en nuestra zona, en la zona occidental, no tienen nada que ver con las diarreas que te puedes encontrar pues en un país subdesarrollado, en los países del tercer mundo, en África, etcétera, etcétera, etcétera. Allí suelen ser unas diarreas muy virulentas, tipo cólera, que sí que te puede poner en compromiso la vida, ¿no? En cambio, en nuestra zona, pues las patologías que pueden ocasionar diarreas virulentas, pues mira, gracias a Dios no las tenemos presentes, ¿no? Y suelen ser bastante banales, ¿no? Porque como diarrea, ¿qué nos puede ocasionar? Nos puede ocasionar, las causas, ¿no? Puede ser una afección vírica, una afección bacteriana, una intoxicación alimentaria o un abuso o consumo de antibióticos, sobre todo en la población infantil, ¿no? Una diarrea que sea producida por virus, bueno, pues no suele cursar con ningún problema, es autolimitada, con medicación o sin medicación prácticamente nos va a durar lo mismo, no merece la pena, a no ser que sea ya muy profusa o que tenga otras complicaciones la persona, que sea una persona muy mayor, un ancianito. Entonces un ancianito o un bebé, es que con 4 vómitos y 4 cacas de posiciones diarreicas, pues se te puede descompensar, ¿no? Un bebé, pues porque el equilibrio hídrico lo tiene con pinzas, y el abuelito, pues porque a determinadas edades empieza cierta aversión al agua, no beben, se deshidratan, y con poquito ya que les quites, porque claro, cuando tú tienes una diarrea o vómitos, eso no es agua lo que elimina solo, sino que va acompañado de minerales, y va acompañado incluso de vitaminas y electrolitos, y eso te puede descompensar una función de corazón, o te puede descompensar una función pulmonar, etcétera, 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 ¿no? Ya digo, las infecciones víricas pues tienen un poquito de fiebre, suelen cursar con 37,5 de fiebre, son muy autolimitadas en el tiempo, normalmente no cursan con problemas, da 4 vómitos y 4 despeños diarreicos, y eso sí, lo de siempre, ¿no? Lo incómodo que es el retortijón, la pérdida del apetito inherente a la diarrea, los retortijones que te da en el aparato digestivo. Pero bueno, aparte de eso tampoco tiene mayor historia, ¿no? Ya te supone mayor compromiso, mayor problema cuando es bacteriana, porque son las fiebres con una diarrea bacteriana ya son fiebres muy altas, te quedas muy postrado, suele ir con sangre también, porque la bacteria afecta mucho a la mucosa intestinal, la erosiona, entonces eso provoca un sangrado, y esas sí que son interesantes controlar. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos una bacteria típica, es la Yersinia. En otros países más tropicales y demás que he comentado antes, pues tenemos el cólera, que esas son diarreas muy profusas que sí o sí tienes que controlar, ¿no? Tanto a nivel de antibiótico, como una reposición hidroelectrolítica, como un cortar, ¿no? el proceso diárrico. Luego tenemos las diarreas que son por intoxicaciones alimentarias, es decir, tú tomas algo, te cae mal y tu cuerpo lo expulsa, ¿no? O bien porque tengas una intolerancia alimentaria. ¿Qué significa eso? Que siempre que tomes ese alimento te va a dar algún problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si te cae mal, si el cuerpo lo interpreta como una agresión, va a intentar eliminarlo, sea como sea, por arriba en forma de vómitos o por abajo en forma de diarrea, ¿no? O cuando no tienes intolerancia, que tomes un alimento en mal estado, pues entonces también lo mismo, el cuerpo interpreta que eso es algo malo, algo nocivo para él, y no va a permitir que se absorba. Entonces va a intentar, por medio de retortijones abdominales, que el retortijón simplemente es un aumento del peristaltismo intestinal, es decir, el intestino grueso se mueve muy rápidamente para intentar
eliminar esos elementos que hay en el intestino para que no se absorban, ¿no? Porque los considera que son tóxicos y son unos elementos a expulsar, es una agresión. O bien por medio de diarreas, ¿no? De diarreas, de vómitos. E intentar que no pasen tan siquiera al tracto intestinal, desde el estómago, eliminarlo fuera y punto. Entonces, ese tipo de diarreas yo sí que aconsejo, cuando hay una causa clara que haya provocado la diarrea, yo aconsejo dejarla. Mientras no sea una cosa exagerada, dejarla. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está defendiendo. Y si el cuerpo se defiende porque hemos tomado un alimento infectado, descompuesto, que no debíamos haber comido por error o porque no sabíamos su estado, lo hemos ingerido, pues el cuerpo lo que está intentando es eliminarla. Entonces, si nosotros cortamos un vómito y cortamos una diarrea, lo que estamos haciendo es que se quede dentro de nuestro cuerpo y el aparato digestivo va a hacer su función, va a asimilar lo bueno de ese alimento y lo malo de ese alimento. Entonces vamos a eliminar una carga alta de toxicidad que luego nos va a dar mucho problema interno, nos va a intoxicar por dentro, ¿no? Entonces yo, cuando hay una causa clara, que sea una intoxicación alimentaria o una intolerancia digestiva a algún alimento que has comido por error o incluso más, una alergia, entonces lo que la dejo 2 o 3 días, controlar, hidratar a esa persona, que tome sus electrolitos, la limonada alcalina, el que tome mucha agua y no cortar, no cortar. Claro, ya pasan 2 o 3 días y eso persiste, que suele ser también este tipo de diarreas por intoxicación alimentaria muy autolimitada en el tiempo. Cuando el cuerpo elimina lo que le ha caído mal, punto. Ya no sigue con el proceso de eliminación porque ya no hay nada que eliminar, ¿no? El cuerpo es muy sabio, se autorregula a sí mismo, ¿no? Entonces, si o por lo que sea persistiese más, que puede haber un compromiso de vida del paciente, pues entonces ya actuaría médicamente, ¿no? Intentando controlar. Siempre tienes que poner en la balanza, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un paciente, siempre tienes que poner en la balanza beneficios frente al riesgo, ¿no? Toda medicación, si no es natural, tiene un riesgo, un efecto secundario y tal, y un beneficio, ¿no? Entonces siempre a ver qué pesa más. Si pesa más el beneficio que va a tener ese paciente con eliminar esos elementos que le han caído mal por esa intoxicación alimentaria, o si esa persona tiene un equilibrio de salud muy muy delicado, entonces dices sí o sí tienes que controlar y neutralizar esa intoxicación de otra forma, ¿no? Y luego, por último, están las diarreas que se pueden deber al consumo de antibióticos, que suele ser más propio de los niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el equilibrio de la flora intestinal en los niños está comenzando, es un poquito más precario, está más cogido con pinzas, ¿no? Y a nada que y los niños consumen normalmente más antibiótico, de mala manera, pero consumen más antibiótico que las personas adultas. Entonces, nosotros en el intestino tenemos tenemos millones de bacterias, que en un 15% son patógenas, pero tienes un 85% que son beneficiosas. Es una flora saprófita, una flora que nos ayuda pues a descomponer los alimentos, una flora que nos va a dar también nos va a ayudar a asimilar los minerales del aparato digestivo, nos ayuda en la producción de vitamina B12 para que se absorba, nos ayuda en la producción de muchos ácidos grasos poliinsaturados para que los absorbamos y es un beneficio para la salud y sobre todo en los niños esa flora bacteriana influye en el sistema inmunitario. Gran parte del sistema inmunitario depende de las placas de Peyers, unas plaquitas que producen defensas que están en el aparato digestivo, ¿no? Y claro, si nosotros estamos metiendo un antibiótico, el antibiótico mata el bicho malo que puede producir, por ejemplo, una faringitis o una sinusitis, pero también mata pues los pobres bichos buenos que nos están ayudando a nuestro cuerpo, ¿no? Que es los lactobacilos, un poco para que tengáis idea, es la flora que hay del yogur, lo que nos aporta el yogur, eso que tanto dicen los actimeles, que tienen el casei, tal, pues esa flora es la que tenemos nosotros, flora láctica, la que tenemos en nuestro aparato digestivo, y esa es la que nos ayuda en todos los procesos inmunitarios, en todos los procesos digestivos, los procesos de asimilación. Claro, metes un antibiótico, el antibiótico no tiene distingos con las bacterias, mata las malas y mata las buenas. Entonces, claro, si mata las buenas que están ayudando a hacer el proceso digestivo, pues no tienes con qué hacer el proceso digestivo y entonces ya vienen las diarreas, ¿no? Y insisto, es más frecuente en los niños, toma más antibiótico, tiene la flora un equilibrio más precario y es más interesante reponer, ¿no? De hecho, hay algunas personas, algunos pediatras, que sistemáticamente en cuanto dan su antibiótico al crío porque ven que no hay vuelta de hoja, pues ya les recomiendan unos comprimidos que son
son probióticos, se llaman probióticos, que es flora bacteriana. ¿Para qué? Para compensar lo que estás matando con el antibiótico. Entonces ya evitas el caer en diarrea. O incluso después del antibiótico hay algunas personas que no quieren unirlo, pues después del antibiótico le das una tanda de una semanita con tu flora bacteriana, con tus probióticos y estás repoblando ese intestino y estás evitando males mayores que te puede ocasionar el antibiótico cuando estrictamente es necesario. El antibiótico, además ahora hay mucha controversia en eso, que estamos haciendo muchas resistencias bacterianas frente a muchas bacterias y no hay que darlo así como así, que no es un ibuprofeno, no es un Ambroxol que se pueda tomar con alegría, ¿no? Entonces esto es un poquito el tema de las diarreas. Claro, ¿cómo podemos cortar la diarrea? Cuando una persona tiene diarrea, yo lo primero siempre que aconsejo, por el mal menor, además el código ético médico es primum non nocere, es decir, lo primero es no perjudicar, o sea que cuando tú vas a regalar una cosa lo tienes que dejar por lo menos como estaba, no peor, ¿no? Y hay medicinas que a veces si no se usan con cabeza dejas peor. Yo siempre, y más con los niños, intento entrar en una pauta muy efectiva pero muy inocua también, como es la medicina natural, ¿no? Entonces para diarrea hay unas cositas, a mí soy enamorado del Tanagel, que el Tanagel son unos preparados en polvo que son totalmente naturales y cortan el proceso diarreico. ¿Por qué? Porque disminuyen el exceso de motilidad intestinal, ¿no? Entonces no se mueve el intestino, no progresa rápidamente el contenido intestinal a través del tubo digestivo y el intestino va a ir absorbiendo agua, entonces las cacas se hacen más compactadas, se quita el dolor, porque desde el momento que baja la motilidad intestinal estás quitando el dolor tipo retortijón en los niños, ¿no? Y luego también aconsejo el aportar, el hidratar, ¿no? El aportar los electrolitos que pueden perder en el vómito o pueden perder en la diarrea por una gastroenteritis. ¿Cómo? Pues hay una cosa muy sencilla, se llama la limonada alcalina. ¿Qué es eso? Mira, coges tú una botella de agua, le exprimes un par de limones, le echas una pizca, que es lo que tú puedes coger con 3 dedos, una pizca de bicarbonato, una pizca de azúcar y una pizca de sal. Lo mueves y tienes lo que se llama la limonada alcalina. Entonces estás metiendo todos los elementos minerales que puede perder, que son necesarios para el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Hay personas que esto intentan compensarlo con el famoso Aquarius o bebidas isotónicas semejantes. No los aconsejo. No es porque sean malas en sí, sino porque generan una concentración osmótica alta en el intestino y a veces actúan perpetuando la diarrea, porque tienen una concentración muy alta en la luz intestinal y eso hace que se absorba mucha agua hacia afuera. Entonces yo eso más aconsejo la limonada alcalina u otros preparados que puede haber muy similares a la limonada alcalina, pero que no tienen gran concentración isotónica, que en algunos casos puede incluso acentuar. Son productos buenos, pero en una diarrea pueden acentuar el proceso diarreico. Y luego, evidentemente, la alimentación. Pues tú, si tienes un aparato digestivo que anda mal, pues no le castigues con cosas que cuesta digerir. Y una de las mayores cosas que cuesta digerir es la leche. La leche de vaca, cuando una persona tiene una gastroenteritis, fuera. Veneno, plantearlo, veneno, leche de vaca, veneno, gastroenteritis. Entonces eso fuera. Pues ¿qué? Porque la lactosa, la proteína de vaca son unos elementos muy duros de digerir en el aparato digestivo. Entonces sí que puedo aconsejar un yogur. Un yogur, ¿por qué? Porque la proteína está predigerida, porque esos elementos duros de cara a la digestión están predigeridos precisamente por esas bacterias buenas que tiene el yogur, que son muy similares a las que tenemos nosotros en el aparato digestivo, y entonces le quitamos mucha carga a ese aparato digestivo. Entonces aconsejo también la manzana rallada, zumo de manzana con un poquito de limón, el sempiterno arroz blanco con zanahoria o el caldo de verduras con arroz. Eso es importante porque ayuda a hidratar, porque mejora toda la función digestiva, pero sobre todo quitar totalmente prohibido la leche fuera. También suelo quitar de en medio el pan blanco, todo lo que son mariscos, todo lo que son las carnes rojas, como mucho dejo un pollo, un pavo cocido, el pescado blanco que no tiene grasa, porque eso te puede potenciar la actividad de vesícula biliar y diarrea, un pescado blanco cocido más que asado, verduritas pues muy suaves como zanahorias, como los puerros, el pepino, las acelgas que no tengan excesiva cantidad de fibra, que sea más agua que fibra, un puré de espinacas, un puré de puerros, un puré de acelgas, unas patatitas cocidas. Eso sí que es conveniente, ¿no?
Y eso pues te mantiene alimentado y te va a evitar que haya que se perpetúe todo el proceso diarreico. Entonces, insisto, eso, las diarreas muy a tener en cuenta en bebés y diarreas muy a tener en cuenta en personas ancianas. Otro tema que me has comentado, Paqui, con el tema de con aparte de las diarreas, que me gustaría hacer hincapié es el tema de las digestiones pesadas, ¿no? Dices, claro, ¿qué es una digestión pesada? Una digestión pesada es cuando tú hay muchas personas que comen y automáticamente es pegar el pie en el bocado y se les distiende el vientre, que parece que se han pegado 3 días sin parar de comer. Y tienen una pesadez enorme, dolor abdominal, una gran cantidad de gases que les hace eructar, se les corta el apetito e incluso en muchas ocasiones se acompaña de vómito porque están tan llenos, tan pletóricos que tienen que vaciar por algún lado, ¿no? Entonces, ese tipo de digestión pesada se puede deber a 2 cosas, ¿no? A que hay un problema del estómago, un problema de erosión de la mucosa del estómago o un problema de una mala función de vesícula biliar, ¿no? Porque en el proceso digestivo, pues interviene en el estómago soltando ácido clorhídrico, interviene la vesícula biliar soltando los fermentos biliares que descomponen las grasas, el ácido clorhídrico descompone la proteína, interviene el páncreas exocrino soltando unos enzimas que también ayudan a la digestión e interviene el intestino soltando también a sí mismo enzimas que van descomponiendo todos los alimentos, ¿no? Y si en algún proceso de esta cadena que funciona integral, que funciona toda a la vez en consonancia, pues falla alguno de los eslabones, pues o bien no se disuelven, no se descomponen las proteínas, con lo cual se lentece muchísimo la digestión, o no se descomponen las grasas por la vesícula, por falta de suelta de vesícula biliar, con lo cual se atasca y se enlentece también muchísimo la digestión, o bien no funciona el páncreas exocrino, que no disuelve los almidones, con lo cual lo mismo, enlentece la digestión. O sea, son diversas causas que pueden ocasionar esa digestión pesada, lenta, esa hinchazón de vientre, esa gran generación de gases que parece que estás embarazado y cuando lo sueltas bien. Pero es que encima algunas personas no pueden ni soltar esos gases, ¿no? Y si vomitas bien, pero algunas personas tampoco pueden vomitar y se quedan con eso horas, que al cabo de, si un proceso digestivo en 2 horas se supone que ya se ha realizado, hay personas que han comido al mediodía a las 2 y a las 7 de la tarde aún tienen la comida en la boca y si vomitan se dan cuenta que aunque hayan vomitado al cabo de 5, 6, 7 horas, que es muy frecuente, echan la comida sin digerir, echan la comida entera. Entonces, esto es una digestión pesada. Vemos que hay múltiples causas y evidentemente el enfoque que podemos hacer es múltiple, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos un problema de estómago que está ocasionando una mala descomposición de las proteínas, pues ahí nos ayudaría por el tomar una infusioncita de regaliz, de manzanilla, de altea, de malva, de aloe. Esos elementos en infusión que son inocuos y en ningún momento nos van a dar ningún problema ni interacción medicamentosa, pues nos pueden ayudar a hacer ese proceso digestivo que se produce por una mala función de la suelta de ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos ese proceso digestivo que es debido a una vesícula biliar, que la vesícula biliar no suelta bien sus fermentos para que descompongan la grasa, pues hay otros elementos que nos van a ayudar, como por ejemplo el desmodium en infusión, la alcachofera, el boldo nos ayuda para el proceso de vesícula biliar. Claro, muchas personas te preguntan, ¿no? Dices, ¿y cómo distingo yo que la vesícula biliar me anda mal, que no me funciona bien, ¿no? Pues es una cosa muy sencilla, ¿eh? Primero, después de comer se te pone el vientre muy hinchado y una cosa muy sintomática de vesícula biliar, que tú te levantas por la mañana con la boca agria, con amargos o agrios en la boca y de vez en cuando además tienes pequeños despeños diarreicos con retortijones y esas cacas son como blancas. Pierden el color, son un marrón claro o blanquecinas o amarillentas y la consistencia de esas cacas es una consistencia puré, como si fuera un puré de verduras amarillo claro, ¿no? E incluso estas personas a veces suelen tener una pequeña molestia en el flanco derecho del vientre, en la parte derecha del vientre justo debajo de las costillas, a veces notan algo, ¿no? Notan algo que va hacia la parte de atrás de la espalda, notan un malestar, nada definido, nada concreto, pero notan un malestar. Ahí es cuando tenemos un problema de vesícula biliar, que eso luego habrá que corroborarlo con una analítica o con una ecografía o con una buena exploración y tal, pero estas personas, ya digo, responden muy bien pues a un boldo, una alcachofera, un desmodium, notan que te deshinchas, ¿no? Que te mejora todo ese vientre y todo el proceso digestivo.
Cuando, por ejemplo, tienes un problema intestinal, que produces unos gases enormes, aun funcionando bien la vesícula biliar y funcionando bien el estómago, y lo que más te acucia no es ya el lentecimiento del proceso digestivo, que es 2, 3, 4, 5 horas, sino que lo que tienes son gases, que estás como un bombo, te tocas el vientre y suena como un tambor, materialmente, notas, es un sonido hueco de tener aire, ¿no? Entonces esas personas con una pequeña infusioncita de regaliz, de anís verde o de hinojo, pues ayuda muchísimo. Primero porque descompone gases, ¿no? Y segundo porque empiezan a soltar gases. Entonces, ojo, cuando tomen la infusión, eso es cuando una persona toma una infusión diurética, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa persona igual no puede salir en la calle en las 2 o 3 horas siguientes porque necesita ir con un servicio pegado a la espalda, ¿no? Pues las personas que tomen esto de 2 o 3 horas siguientes a la infusión, pues igual se encuentran que tienen un gaserío que, vamos, ni una buena reacción lo que tienen, y depende de dónde vas. Si tú vas a escuchar una charla, pues no te puedes permitir igual el lujo de estar soltando gases, ¿no? Más que nada por dignidad, no por otra cosa, porque eso no hace daño, ¿no? Y cualquier problema que tengan de aparato digestivo, o bien ya sea un problema, una dispepsia, una digestión lenta debido al estómago o a la vesícula biliar o al intestino, siempre es importante la alimentación, siempre un poco el planteamiento que he hecho con la diarrea, ¿no? Si tú tienes un aparato digestivo que funciona mal, no le cargues más. Dale fiesta para que se regenere. Le vas a ayudar a regenerar con tus infusiocitas o tu medicación que te la ponga tu médico, pero también le tienes que dar fiesta para que tenga capacidad de regeneración. Entonces, dependiendo de por dónde vaya el tema, pues yo, si por ejemplo tienes una digestión lenta por vesícula biliar, ¿qué hace la vesícula biliar? Descompone las grasas en el intestino. Pues entonces, oye, no le machaques con grasas, quítale las grasas, dale fiesta, quita la carne grasa, no metas el aguacate, aun siendo muy bueno, por ejemplo, puede dar problema en este sentido, quítale todo lo que pueda producir un atasco intestinal que tenga grasa en su composición, y haz una dieta rica en verduras, una dieta rica en frutas, toma carne 2 o 3 veces a la semana, como mucho, de pollo asado a la plancha, pescado no graso asado a la plancha, ¿no? Que luego el proceso digestivo es que debido a que produces muchos gases porque el páncreas va mal y no descompone los hidratos de carbono, pues entonces, oye, date fiesta de los hidratos de carbono, quítate, mientras tú estás regenerando esa función, quítate el arroz, quítate la pasta, incluso la legumbre. Como es puntual en el tiempo, tampoco te vas a morir porque no tomes legumbre, arroz y pasta durante un mes, pero va a ser igual el tiempo suficiente para que tú regeneres esa función pancreática y luego vas introduciendo poco a poco y ya tienes un proceso digestivo normal, en condiciones. Don Miguel, ¿cómo podemos evitar esas digestiones pesadas? Por eso, como te he comentado un poco, las pautas de alimentación, cuando tienes una digestión pesada, es en primer lugar que identificar, o que te ayude un profesional a identificar de por dónde viene esa digestión pesada y tomar tus... Hombre, yo, ya dirán igual las personas que nos escuchan, es que solo dice plantas, es que solo puedo decir plantas. Primero, que yo soy apasionado por las plantas, ¿no? Porque arreglan y no estropean y no interaccionan con medicinas, pero desde una onda de radio no puedo decir fármacos porque puedo dar pie a que las personas se automediquen, que abusen, porque los fármacos no son inocuos ni gratuitos, sino lo que arregla una cosa, solo hay que ver el prospecto, te estropea 4. Pero yo tengo la tranquilidad de que con las recomendaciones que estoy haciendo de infusiones de plantas, nadie va a tener interacción medicamentosa, ni nadie se me va a estropear más de lo que está, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a por ejemplo, te voy a hacer una infusión genérica, general, que puede ayudar a mantener unos buenos procesos digestivos? Es, por ejemplo, hacer una mezcla de boldo, que es un poquito amargosa, meter regaliz, que le da muy buen sabor, y sobre todo meter hinojo y anís verde. Esto ayuda mucho a hacer la digestión, toca un poco todos los puntales del proceso digestivo y es muy sabrosa de sabor, es muy buena. ¿Y para el estreñimiento? Hoy el estreñimiento es más problemático de lo que parece el estreñimiento. Como ya hemos comentado en algún programa de radio, la comida, desde que entra por la boca hasta que sale por el ano, tiene que pasar 24 horas. A partir de 24 horas ya no solo se descompone para asimilar los nutrientes, esos alimentos, sino que empiezan a descomponerse por esas bacterias que tenemos, precisamente esas prófitas en el intestino, y entonces cuando se descomponen generan elementos tóxicos que tienen que estar en la alcantarilla y no en nuestro intestino grueso, que se va a ir absorbiendo. ¿Cómo se remedia el estreñimiento? Con fibra. En primer lugar, agua
Agua, porque si no tomamos agua las heces no se hidratan y se quedan como bolillas de cabra, las cacas de cabra, de hecho se denominan heces caprinas y eso no hay manera de sacarlas del intestino. Perdona que te corte, ¿solo agua o líquido? Líquido, en conjunto líquido, vale. Sí, porque por ejemplo puede ser de infusión también, de una persona toma infusión, pues es agua, en el fondo es agua, o zumos también, zumos naturales, agua y luego fibra, es importante el aporte de fibra, ¿no? El estreñimiento muchas veces yo le digo a las mamás y de hecho me lo pone en práctica y así es que un estreñimiento, por ejemplo, en un bebé, en un niño de 3 o 4 años, con 2 kiwis al día lo quitas. Metiendo fibra, el kiwi, esa granilla que tiene el kiwi, la semilla, eso sale disparado, perdona la expresión, sale disparado como perdigones y arrastra todo lo que hay en el intestino, ¿no? Eso es muy importante. Agua y fibra, la fibra la podemos meter pues de la verdura, la podemos meter de la fruta. Si nosotros tomamos en cuenta la recomendación que de vez en cuando en los medios de comunicación se hace desde el Ministerio de Sanidad, 5 piezas al día mínimo. Con eso no hay estreñimiento que se atasque, a no ser que haya a no ser que haya un proceso patológico de fondo, que ya hablamos de patología, que entonces habría que hacer un estudio pero normalmente con el agua que hemos comentado y con el aporte de fibra en la fruta y la verdura se resuelve cualquier tipo de estreñimiento. ¿Algún alimento que se pueda decir para el estreñimiento? Sí, el kiwi, fundamental el kiwi. El kiwi para mí... ¿Fibra, kiwi? Sí, fibra, kiwi. Hay una fibra, de las pocas cosas que yo... Es que el salvado lo relativizo un poco, porque el salvado es fibra, pero cuando hay un problema de anemia, el salvado de trigo puede ligar en el intestino el hierro y lo puede ayudar a que se elimine el hierro. Entonces puede agravar un problema de anemia. Entonces eso lo suelo evitar. Pero sí, en cambio, fijaros, el All Brand de Kellogg's, que es raro que yo diga una marca comercial, pero es de las pocas cosas que se están comercializando y que efectivamente, rayos, que tiene una concentración de fibra muy importante, ¿no? Si una persona tiene el hábito de tomar su fibra por la mañana, que tome la fibra de All Brand. Hombre, bien es cierto que sabe un poco a fibra, no es los cereales con miel y demás, pero oye, te va a evitar males mayores, ¿eh? El All Brand, el 16% es fibra. Y solo con desayunes, los All Brand, hagas un desayuno con All Brand de Kellogg's, tengas la prudencia de tomar un par de piezas de kiwi al día y te tomes tú un par de litros de agua al día, vaya, jura por Dios que no hay ningún problema de estreñimiento. Entonces, ¿qué alimentos hay que evitar? Para el estreñimiento, ¿te sí. refieres? Mira, pues los alimentos, sobre todo los alimentos procesados. ¿Por qué? Porque los alimentos procesados son muy pobres en fibra. Los alimentos que no sean integrales. ¿Por qué? Porque no tienen fibra. Por ejemplo, ¿qué hablamos? Del arroz. El arroz no integral tiene muy poquita fibra. En cambio, el arroz integral tiene mucha fibra. El trigo, léase la pasta, léase el pan integral, porque eso nos va a meter infinitamente más cantidad de fibra que el pan blanco. Y claro, la pasta, me dirán las mamás, es que claro, ¿cómo le meto yo al niño una pasta integral? Hay que masticar más y los niños se me quejan. Pues mira, hay unas pastas muy buenas, que son pastas que están hechas con verduras. La pasta roja que está hecha con tomate, la pasta verde que está hecha con espinaca. Ahí, sin ser conscientes, estamos metiendo nutrientes de la verdura, le estamos metiendo fibra de la verdura y ya el niño está tomando su pasta, que no es tan gomosa como la pasta que está hecha con trigo integral. Pues, don Miguel, creo que con esto damos por concluido el programa de hoy de Salud y Vida. Perfecto, muy bien. La semana que viene, ¿de qué tema se puede hablar? De lo que tú me digas. No sé, ácido úrico hemos hablado. Hablamos ya del ácido úrico. Pues no sé, de lo que me digas. ¿Del dolor de espalda hablamos? Dolor de espalda, Dolores sí, de espalda, que hay venga. mucha gente también que está con los dolores. Pues nada, don Miguel, muchísimas gracias. A ti, venga, gracias, hasta luego. Hasta luego.